El jueves 18 de abril nos dejaba Lorraine Warren. Tenía 92 años. Se trata de una medium cuyas investigaciones codo con su esposo Ed han servido para llevar al cine los expedientes más terroríficos jamás contados. Janet, ¿te encuentras bien? Deja de llamarme Janet. ¿No te llamas así? Janet está dormida. Hablo yo. ¿Cómo te llamas? Marchaos de aquí. Me llamo Maurice Gross. ¿Quién eres? Esta es mi casa. Fuera de aquí. Esta noche, como consecuencia del reciente fallecimiento de Lorraine, queremos recuperar algunos de los casos que investigó junto a su marido, junto a Ed Warren. En plena crisis económica de finales de los años 20, venían al mundo un niño y una niña que con el paso del tiempo unieron sus vidas y sus fuerzas para siempre. El destino hizo que ambos nacieran en el mismo territorio, en Connecticut, y en la misma ciudad, en Bridgeport, la más poblada del estado. Él nació el 7 de septiembre de 1926 y fue bautizado como Edward Warren Murray. Ella vendría al mundo unos meses más tarde, el 31 de enero de 1927, y recibió el nombre de Lorraine Rita Moran, aunque todavía hoy se la conoce con el apellido de su esposo. Ellos son Ed y Lorraine Warren, investigadores de sucesos paranormales. En el caso de Lorraine, medium profesional, descubrió su don para ver el aura de las personas con solo 7 años. Tenía 7 años. Recibía educación en escuelas privadas católicas de chicas y comencé a ver luces alrededor de las personas. No sabía lo que eran aquellas luces. Le dije a una monja que veía sus luces más brillantes que las de la Madre Superiora y me dijo, ¿qué luces? Pero entonces yo no me daba cuenta de qué era lo que estaba viendo. Y lo que veía eran auras. Las auras proyectan cómo son las personas, no lo que muestran. En el caso de Ed, el único demonólogo reconocido por la Iglesia americana, comenzó a experimentar sucesos paranormales en su propia casa siendo también un niño. Se repetía con frecuencia la misma escena. Mientras dormía sentía un frío atroz, un frío capaz de sacarlo del más profundo del sueño. Siempre ocurría entre las 2 y las 3 de la madrugada. Cuando abría los ojos veía cómo las puertas de su armario se abrían y cerraban incesantemente. De la oscuridad del armario salían luces flotantes que se confundían con rostros de personas a las que no conocía. Solía repetirse la de una anciana que con evidentes muestras de enfado lo miraba fijamente. El miedo lo hacía correr hacia la habitación de sus padres, que jamás lo tomaron en serio. Su padre, agente de policía, siempre le repetía que había una razón lógica que explicaba aquellos ruidos. Fue así como Ed Warren, que desde los 5 a los 12 años vivió en una casa encantada, se marcó un objetivo. Algún día investigaría qué eran aquellos fenómenos que algunos adultos llamaban paranormales. Te estamos contando la historia del matrimonio Warren, investigadores de sucesos sobrenaturales cuyos casos se han llevado a la gran pantalla en 3 ocasiones. Además de sus vidas y sus testimonios, abriremos algunos de los expedientes de fenómenos paranormales que investigaron. El padre Gordon me ha llamado. Hay un caso que quiere que investiguemos. Le he dicho que iría yo solo. Lorraine, yo solo. Voy contigo.
Como nos han contado Carmen y Mónica, Lorraine y Ed habían nacido en el mismo estado y en la misma ciudad. Pero ¿cómo se conocerían? Se conocieron por casualidad. Ed Warren, a sus 16 años, trabajaba en el Teatro Colonial de Bridgeport, un lugar que frecuentaba Lorraine. La primera vez que Ed la vio, pensó que jamás había visto a una chica tan elegante en sus gestos y movimientos. La joven Lorraine solía acudir los miércoles al Teatro Colonial con su madre, una mujer a la que adoraba, pero con la que había aprendido que lo mejor era no hablar de las luces que veía alrededor de las personas. Intentaba hacer una vida normal y olvidarse de su capacidad para percibir seres extraños. Aquello que se podía interpretar como un don era un verdadero castigo para ella. Cuando voy a casas a investigar es muy útil. Puedo ver y darme cuenta de lo que está sucediendo en ese momento. Ahora bien, ¿por qué tengo este don? Realmente no lo sé. Nadie en mi familia lo ha tenido. Y fue duro para mí, fue muy difícil. Uno de aquellos miércoles, el joven Ed se atrevió a entablar una conversación con Lorraine cuando entró al teatro. Aunque aún no lo sabían, les unían más cosas de las que podían imaginar. La amistad entre ellos fraguó hasta el punto de que poco tiempo después, Ed y Lorraine contraían matrimonio. La boda se celebró durante un permiso de 30 días que obtuvo Ed Warren. En aquellos años, principios de los 40, Ed luchaba con la Armada Americana en la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó el conflicto y volvió a casa, Lorraine lo recibió con una enorme sonrisa y con un bebé en brazos. Había dado a luz a la única hija que tendría el matrimonio, Judy Warren. A Lorraine y Ed Warren los había unido el amor y la investigación de fenómenos paranormales. Habían aprendido a vivir sin hablar demasiado de los fenómenos sobrenaturales que eran capaces de detectar. Únicamente ellos compartían el secreto. Era la forma de evitar risas, comentarios y, sobre todo, miradas de incredulidad. Ed Warren, que siempre había sido aficionado a la pintura, comenzó a plasmar sobre lienzos aquellos sucesos. Acompañado de su esposa, se sentaba en las proximidades de casas que despedían vibraciones extrañas y comenzaba a pintar. Fue durante aquellas largas horas cuando Lorraine desarrolló aún más su capacidad de ver lo que otros no veían. Un don al que deseaba dar alguna utilidad. Quería ayudar a los que sufrían en casa la presencia de algún demonio o espíritu indeseable, y por ese motivo el matrimonio Warren comenzó a llamar a las puertas de aquellas casas encantadas. Ante la sorpresa de sus moradores, Lorraine les mostraba los cuadros que Ed había creado al mirar al vecindario. En lugar de una idílica casa con jardín, la pintura de Ed reflejaba seres diabólicos que aterraban a cualquiera que los mirara. Aquellas familias que durante años habían vivido sucesos inexplicables en sus casas le rogaban al matrimonio Warren su ayuda. Si eran capaces de ver y plasmar aquel terror en sus cuadros, seguro que podrían poner fin a sus pesadillas. Lorraine Warren, que nos ha dejado recientemente a los 92 años, tenía la capacidad de notar, de ver espíritus alrededor de las personas. Pero su marido Ed nunca fue medium. Era la parte más escéptica de la pareja de investigadores. Él necesitaba grabar en vídeo y en audio cada vez que aceptaban un caso. Necesitaba ver, escuchar, sentir que las fuerzas del mal se apoderaban del destino de una familia. En el año 1952, la pareja funda la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica, una entidad que nace con el objetivo de compartir información con otros investigadores interesados en los fenómenos paranormales. Los Warren compartieron sus más de 4.000 investigaciones y recorrieron Estados Unidos ofreciendo charlas y conferencias. Eran miles las familias que se ponían en contacto con ellos para rogarles que investigaran extraños sucesos que ocurrían en sus viviendas. Pero los Warren desmontaban con facilidad los falsos fenómenos paranormales y a aquellos que querían poner en evidencia sus investigaciones. Podría tratarse de una neurosis histérica. Eso explicaría la personalidad múltiple y las alucinaciones. Eso tampoco encaja.
Bueno, No puedo explicarlo. Mi corazón me dice que les crea. He oído esa voz yo misma. Pero lo único que percibo es el miedo que tienen. No logro ver más allá. Muchos los calificaron de oportunistas y excéntricos por creer en demonios y diablos. A lo que Ed Warren siempre contestaría de la misma forma. Sí, era un excéntrico. Pero un excéntrico que había creído en diablos como un niño. Y que había probado su existencia como un hombre. Cientos de pruebas de todos los casos que investigó el matrimonio Warren se exponen en el Museo del Ocultismo de Monroe, en Connecticut, en la que fuera su vivienda. Dicen que allí se guardan objetos que únicamente con el contacto podrían ser muy peligrosos. Son las pruebas y los recuerdos de sus 50 años investigando fenómenos sobrenaturales. Algunas de aquellas investigaciones del matrimonio Warren han sido llevadas al cine. Sobre el resto se han escrito libros. Es el caso de La mujer de blanco, un fantasma visto por decenas de personas cuando circulaban por la carretera 59, cerca del cementerio de Easton. Sonaba como una mujer llorando. Cogí mi cámara e intenté enfocar. Miré y lo que vi fueron cientos de luces flotando, formando la figura de una mujer. Estaba muy cerca de mí, pero no pude ver sus rasgos faciales. Miré por el objetivo de la cámara y sí pude ver que tenía el pelo largo y oscuro y que vestía de blanco. Empecé a caminar hacia ella y desapareció. Entre las investigaciones que el matrimonio Warren desarrolló en sus más de 50 años en activo, destaca también el expediente de Bill Ramsey, el hombre lobo de Londres. Todo sucedió la noche del lunes 5 de diciembre de 1983. Bill Ramsey volvía a casa cuando sintió un gran dolor en el pecho. Aunque intentó tranquilizarse y respirar, el dolor se acentuaba. Decidió conducir entonces hasta el hospital más cercano. Al entrar en urgencias, las enfermeras lo socorrieron de inmediato. Sudaba por todo el cuerpo y temblaba. El dolor del pecho era insoportable. Un dolor que se extendió al estómago y a la garganta. Mientras era atendido por dos enfermeras, Ramsey agarró con una extraordinaria fuerza a una de ellas y clavó sus colmillos en su brazo. La otra pudo escapar y pedir auxilio. En la sala de urgencias, sacando un café de la máquina, se encontraba un joven agente de policía que tardó unos segundos en reaccionar. Oía gritos de una mujer pidiendo auxilio. Eran casi imperceptibles. Quedaban ocultos por lo que parecían aullidos de un lobo. El hecho es que habíamos investigado algún otro caso de hombre lobo, pero este que nos llegaba desde Londres era diferente. Había agentes de la policía que hablaban del ataque de un hombre lobo real. Miré a Lorraine y le dije, ¿qué piensas tú de esto? Y comprobamos, que aquel hombre era el primer caso real de licantropía nunca antes visto. Una de las investigaciones más conocidas del matrimonio Warren nos sitúa en el año 1970. Dos enfermeras compartían apartamento. Todo eran risas y diversión, hasta que llegó una nueva inquilina. Era un regalo de cumpleaños que una de las jóvenes había recibido de su madre. Una inocente muñeca. Se trata del caso de la muñeca Annabelle. Pocos días después de que llegara la muñeca al apartamento, las jóvenes enfermeras, Donna y Angie, comenzaron a notar cosas extrañas. Al principio eran bobadas. Una mano o una pierna en una posición diferente, luego la cabeza mirando hacia arriba en lugar de hacia abajo. Y de repente un día nos la encontramos en otra habitación, como si se moviera sola.
Llegaban a casa y encontraban mensajes escritos en la pared, mensajes en los que se podía leer: ¿me echas de menos? Ayúdanos y ayuda a Lou. Pensaban que era una broma de mal gusto de algún compañero. Eso explicaría los mensajes y los gestos con los que encontraban a la muñeca. Pero no conformes con la situación, las jóvenes recurren a una medium que les explica que la muñeca está poseída por el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins. Aquel espíritu decía sentirse solo, necesitaba que alguien la quisiera, así que Donna y Angie la aceptaron como una compañera más de piso. Pero un día algo cambió. Mientras dormía, Lou, el novio de Donna, sintió que lo estrangulaban. Al despertar sobresaltado, encontró la muñeca Annabelle a los pies de la cama. Para su asombro, tenía en el pecho 3 marcas verticales y 4 horizontales. Eran marcas de quemaduras. Cuando el caso de la muñeca Annabelle llegó a oídos de los Warren, aceptaron de inmediato la investigación. Aquellas chicas estaban viviendo una pesadilla de la que no podían salir. Tras una larga conversación, Ed y Lorraine identificaron el problema. Lo que parecía un espíritu era realmente un ser maligno. Su objetivo era poseer a Donna. Los Warren recurrieron a un reverendo amigo. En solo 5 minutos, tras bendecir el apartamento donde tantos fenómenos extraños habían tenido lugar, todo acabó. Lorraine, recurriendo a su don, confirmó a las jóvenes asustadas que todo el mal había desaparecido de casa. A pesar de todo, Donna y Angie quisieron deshacerse de la diabólica Annabelle. Una muñeca que aún hoy se puede ver en el Museo del Ocultismo de Monroe, en Connecticut. Permanece en una vitrina que nunca se debe abrir y que periódicamente es bendecida por un reverendo. Un museo que es visita obligada para los miles de seguidores del matrimonio Warren. El director del Museo del Ocultismo es Tony Espera. Tony, buenas noches desde España. Gracias por atender mi llamada. Gracias, Adolfo. Muchas gracias. Tony, ¿por qué se puede ver en el Museo del Ocultismo de Connecticut, en el Museo de los Warren? Si vienes a visitar el museo, puedes ver decenas de objetos que han coleccionado durante décadas y décadas de investigaciones de Ed y Lorraine Warren. Algunos de los objetos son de casos y otros son regalos que les han hecho porque no querían tenerlos en casa. Es el caso de la muñeca Annabelle y del ídolo satánico que fue encontrado en un bosque en Connecticut. Estamos hablando con el director del Museo Warren del Ocultismo en Connecticut, un museo conformado por objetos que guardaron durante más de 50 años de investigación de sucesos paranormales y posesiones. Tony, director, dime cuál es el objeto o uno de los más apreciados por el matrimonio Warren. Pues podría ser lo que nosotros llamamos la muñeca de las tinieblas. ¿Qué es esto? Es una muñeca de 2 pies de alto, hecha de diferentes materiales. En otras palabras, la cabeza, el pelo, está hecho de plumas de pájaro. Hay un diente humano saliendo de esta cosa y está hecha de huesos de animal. Tiene un aspecto asqueroso que da miedo. Es usada como un objeto solo, poner maldiciones a la gente. ¿Cómo funciona? Alguien que tiene muchos conocimientos en temas de brujería toma una foto de esa muñeca y escribe por detrás la maldición que quiere imponer a una persona. Si, por ejemplo, quiero que algo malo te pase a ti, pondría la maldición en la parte de atrás de la foto y te mandaría la foto en un sobre por correo. Cuando este sobre llegue a tu casa y lo abras sacando la foto, solo con mirar la foto y el sobre estás aceptando la maldición que viene con ella. Así es como maldices a alguien para que algo malo le pase. Para eso es esa muñeca de las tinieblas. Una pareja joven que compró esta muñeca en una tienda de antigüedades, creyendo que era una antigüedad, se dio cuenta de que tenía algo maligno y la entregaron al museo. He visto imágenes del Museo del Ocultismo a través de Internet y genera realmente una sensación de agobio y de cierto terror, algo así como claustrofóbico, ¿no?
el museo es lo contrario a una iglesia, lo contrario a algo bendito, algo religioso. Es lo contrario a todo eso. Cuando tú caminas por el interior de una iglesia, una catedral, tú sientes la paz, tú sientes bien. Sin embargo, cuando paseas por el interior del Museo Warren, no te sientes así, no sientes esa paz. No sería correcto decir que sientes miedo, pero es un sentimiento parecido. Sientes que algo no va bien allí dentro del museo. Y es por todos estos objetos cogidos de sitios donde ha ocurrido algo diabólico o iba a ocurrir. Son cosas que tienen malas vibraciones, vibraciones negativas. Aquí guardamos cosas que son peligrosas. De hecho, viene un reverendo cada mes o mes y medio y bendice cada uno de esos objetos. Eddie y Lorraine únicamente tuvieron una hija, Judy Warren, con unos padres dedicados a investigar casos extraños y posesiones diabólicas. Ella pudo tener una infancia normal. Ella tuvo una infancia normal, pero también estaba asustada de las historias que escuchaba. Algunas veces le contaban historias de fantasmas. Nunca le contaron algo que fuese muy, muy malo, ni nada por el estilo. Pero le contaban historias de fantasmas a las que ella les cogió miedo. Eso es por lo que hoy en día a ella no le gusta involucrarse en ningún tipo de investigaciones ni tratar con nada paranormal, porque incluso hoy en día sigue asustada de ello. Te pregunto esto porque tú, además de ser el director del Museo de los Warren, eres yerno de esta pareja de investigadores. Esto es así, ¿verdad, Tony? Sí, es cierto. Me casé con Judy, la única hija de Ed y Lorraine. La conocí en 1979 y nos casamos en 1986. ¿Cómo ha sido tu relación con los Warren? ¿Has participado en alguna de sus investigaciones? Oh, sí, muchas veces. Yo he acompañado a Ed y Lorraine en todas sus últimas investigaciones. Los he acompañado a muchas casas en las que pasaban cosas extrañas. He diseñado estrategias de cómo había que actuar y los he acompañado en muchas investigaciones en las que he aprendido mucho. Los he acompañado durante muchos años. Tony Espera, yerno del matrimonio Warren, director del Museo del Ocultismo de Connecticut, gracias por atender nuestra llamada. Gracias y saludos desde España. Gracias, muchísimas gracias. En estos últimos años, el mundo del cine se ha hecho eco de las investigaciones paranormales de un matrimonio muy singular. El de Ed y Lorraine Warren, un demonólogo fallecido en el año 2006 y una vidente que nos dejó para siempre el pasado 18 de abril a los 92 años. Este matrimonio se ha enfrentado a casos sorprendentes. Esto por poner un calificativo. Es muy fácil verlo desde fuera y desmontar la historia, pero es muy distinto haber estado allí y vivirlo personalmente. No me hace falta ir a la luna para saber que no está hecha de queso. A ver, casa que pisa Ed Warren, casa que cree que está embrujada. Para cuando su mujer ha dejado de hacer el numerito de turno, ya se ha entregado todos el cuento de los fantasmas. ¿En qué es usted doctor exactamente? Por favor, Warren, un poco de educación, ¿quiere? ¿Cómo voy a ser educado con alguien que miente sobre mi mujer y sobre... Cuidado con a quien llama mentiroso. ¿Qué me va a hacer, Venimos a estos programas a informar a la gente, pero cada vez que abro la boca aparece uno de estos... académicos, tratando de desmontar lo que hacemos. Como estás escuchando, hoy nos hemos propuesto conocer los casos reales que han investigado los Warren y que han inspirado ambiciosas producciones cinematográficas. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Podemos empezar por un caso tan controvertido como el expediente Enfield. Perfecto. Para situarnos en esta historia tenemos que trasladarnos a una fecha muy concreta, agosto del año 1977, y un barrio a las afueras de Londres llamado Enfield. Allí, en una casa humilde, en el 284 de Green Street, propiedad de una mujer divorciada llamada Peggy Harper, empezaron a ocurrir sucesos sin explicación. Una noche cualquiera, o al menos parecía una noche cualquiera, la mujer de 40 años acostó a sus hijas, a Janet y Pete,
De pronto, ya de madrugada, Peggy se sobresaltó al escuchar cómo las dos chiquillas se pusieron a gritar. Al acudir asustada, las niñas le explicaron, muy nerviosas, muy alteradas, que la cama se había estado moviendo de manera violenta. ¡Janet! ¡Janet! ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? ¡Hay alguien en el cuarto! ¿Qué? ¡No hay nadie! ¿De qué estás hablando? Sí, las camas se mueven. Janet, te juro que me ha mordido, no miento, me ha mordido, mira. José Manuel vio Peggy cómo se movía la cama. En ese momento no, por eso mismo llegó a creer, como supongo que hubiera creído cualquier otra persona, que todo era producto de una pesadilla y se limitó a tranquilizar a las niñas, intentando que se quedaran dormidas de nuevo. Y ya esa noche no ocurrió nada más, pero el suceso se repitió a la noche siguiente. Las dos niñas llamaron a la madre a voces de nuevo y le contaron que esta vez habían escuchado unos ruidos extraños en la oscuridad de la habitación y que además una silla se había movido sola. En esta ocasión la madre sí pudo comprobar por sí misma lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Sí, porque aunque en un principio no vio nada, en el momento en el que apagó la luz del cuarto de las niñas, ya dispuesta a marcharse, empezó a escuchar un ruido extraño. Al encender no vio nada, pero al apagar la luz de nuevo, esos ruidos regresaron. Al encender la luz otra vez, Peggy Harper pudo ver como un baúl muy pesado estaba moviéndose de manera alocada, chocando contra una pared. La mujer se acercó al baúl y lo volvió a colocar en su sitio. Pero de nuevo, cambió de lugar sin que nadie lo tocara. Janet y Pete lloraban en la cama. Peggy, aterrada, no esperó un minuto más. Cogió a las niñas y salió de casa para pedir ayuda a un vecino. Mientras, en aquella habitación, se seguían produciendo golpes inexplicables. En ese momento José Manuel Peggy decide llamar a la policía. ¿Qué es lo que pasó? Es curioso cómo los propios agentes comprobaron el fenómeno e incluso lo dejaron escrito en un informe oficial, y esto no es cualquier cosa. En él se cuenta que sonaban golpes en habitaciones vacías o que algunas puertas se abrían y se cerraban solas. E incluso se describe cómo los juguetes salían volando como si alguien los lanzara. Bueno, nosotros no podemos hacer nada. Redactaremos un informe y haremos cualquier declaración. No podemos hacer más. ¿Un informe? ¡Oh, eso es genial! Todos mis problemas se solucionan con un maldito impreso. No me lo puedo creer. Mire, creo que nosotros no podemos ayudarla. El párroco es amigo de la familia. Le diré que la llame. José, ¿en qué momento acuden a la vivienda los investigadores vinculados al mundo del misterio? Pues fíjate, fue a raíz de un acontecimiento con la prensa. En aquel momento el Daily Mirror había enviado a unos reporteros a cubrir la historia. Uno de los miembros de ese equipo, de aquel periódico, Graham Morris, comenzó a hacer fotos en una de las habitaciones cuando, de pronto, fue atacado por un juguete pesado que alguna fuerza invisible lanzó contra su cabeza. Y fue así como uno de los reporteros, George Fallows, se puso en contacto con el investigador Maurice Gross, que era miembro de la popular Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres. ¿Este investigador también fue testigo de la actividad paranormal de aquella vivienda? Sí, desde que inicia la investigación a mediados de septiembre, Maurice Gross percibe perfectamente esos fenómenos de ruidos, fenómenos de golpes en la habitación, siempre en esa habitación que ocupaban las niñas. De hecho, en una de aquellas ocasiones, el investigador entró al cuarto, las niñas estaban dormidas, y en ese momento vio cómo una silla levitaba junto a la cama, pero no hablamos de pocos centímetros, estamos hablando de más de 2 palmos desde el suelo. Tanto ese fenómeno como la puerta de un armario que se abría, se cerraba sola, quedaron grabados en las cámaras del grupo de investigación. Maurice Gross es ingeniero consultor y ha estado investigando estos sucesos para la Sociedad de Investigación Psíquica. Bueno, no creo que haya ninguna duda al respecto. El número de incidentes documentados en este caso es realmente abrumador. Pero Anita Gregory, parapsicóloga y profesora de la Politécnica del Norte de Londres, tiene serias dudas.
Los principales protagonistas son niños. Y los niños pueden ser muy ocurrentes. Estos sucesos giran en torno a Janet Hodgson, una niña de 11 años. En pocos días, el caso Enfield se hizo muy popular y empezó a ocupar páginas y portadas en los periódicos. Mientras tanto, los fenómenos en la vivienda de los Harper se multiplicaron. Ya no solo eran ruidos u objetos en movimiento, sino también pequeños incendios inexplicables, o agua que caía de la nada y formaba charcos en el suelo. José Manuel, como acabamos de oír, una de las víctimas de aquellos episodios fue Janet, una de las niñas. Ella tenía 11 años en aquel entonces. Efectivamente, ella fue la peor parada. Por ejemplo, por un lado, a veces las cortinas o las sábanas se le anudaban solas en el cuello y tenía que ser liberada por alguien ante el peligro de morir asfixiada, aunque siempre hubo suerte. Pero es que, además, una especie de espíritu parecía entrar en su cuerpo, la poseía de tal manera que los que la escuchaban notaban que su voz se volvía masculina y que además solía insultar de una forma bastante grosera a quien estuviera delante de ella. Janet, ¿te encuentras bien? Deja de llamarme Janet. ¿No te llamas así? Janet está dormida. Hablo yo. ¿Cómo te llamas? Marchaos de aquí. Me llamo Maurice Gross. ¿Quién eres? Esta es mi casa. Fuera de aquí. José, ¿se pudo identificar a ese espíritu? Bueno, se decía que era el alma de Bill Wilkins, un hombre de 72 años que había fallecido en aquella misma casa, pero 50 años atrás. Al parecer esa información fue corroborada, fue verificada por su hijo, por Terry Wilkins. ¿De dónde vienes? Del más allá. ¿Cómo moriste? Me quedé ciego y tuve una hemorragia. Me quedé dormido y morí en el sillón de la esquina. ¿Para qué has venido? Me gusta oírles gritar. Aparte de esto, ¿vivió Janet Harper algún otro fenómeno violento? Sí, hubo un suceso bastante agresivo. Los investigadores pudieron comprobar cómo en una ocasión, estando la niña completamente dormida, salía de ella una especie de luz fosforescente. Después la dejaron sola para que siguiera durmiendo y al regresar la vieron dormida, pero en esta ocasión sobre la cómoda, en una postura que era pues propia de un contorsionista. Estaba claro, por tanto, que Janet Harper era el foco de la fenomenología que había secuestrado la vivienda. ¿Qué hicieron entonces la madre, como los investigadores, en la relación con la pequeña Janet? ¿Cómo fue a partir de ese momento? Hombre, ante todo quisieron saber si sufría algún tipo de alteración física o psíquica y para ello fue ingresada en el hospital Maudsley y no le fue detectado ningún tipo de anomalía. Pero eso sí, fue interesante comprobar que estando Janet fuera de la casa, los fenómenos cesaron por completo en la vivienda. Esta historia tiene además su parte polémica, porque el profesor Hasted, jefe del Departamento de Física de la Universidad de Birkbeck, dijo haber demostrado que todo era fruto de un fraude. Y algo de fraude hubo en ese sentido. Este investigador, que pidió permiso para investigar en la vivienda, puso cámaras ocultas en la habitación de las niñas y realmente pudo captar cómo Janet provocaba ruidos de manera completamente intencionada. Por tanto, ¿se puede hablar de un fraude total? No, pero te explico, porque este tipo de fraudes ocurren a veces en enclaves en los que se manifiestan fenómenos paranormales que son auténticos. O sea, hay ocasiones en que, al manifestarse un verdadero fenómeno extraño, hay una persona que se convierte de pronto en el foco de atención. Digamos que gana el protagonismo que nunca antes había tenido.
Por lo tanto, si esa fenomenología se atenúa o si esa fenomenología desaparece, esa persona es capaz de engañar con tal de seguir siendo protagonista. Está claro que en este caso, en el caso Enfield, hubo fraude, porque a la niña se la descubrió cuando realizaba ruidos de manera voluntaria, pero a la vez, como hemos contado, los investigadores captaron fenómenos extraños estando ella delante completamente controlada. Mi hija no se lo ha inventado. He visto cosas. La hemos pillado simulando un fenómeno. No, no es posible. ¿No ha visto lo que ha pasado? ¿Cómo va a lanzar una niña una mesa de un lado a otro? Se acabó. ¿Queda claro? Por el bien de su hija, no lo haga más difícil. Los investigadores captaron fenómenos extraños estando ella totalmente controlada. Supongo que te refieres como la levitación de aquella silla de la que antes hablamos. Sí, por ejemplo, ahí la niña estaba completamente dormida y la silla estaba flotando a su lado. Está claro que en aquella vivienda de Enfield ocurrió algo inexplicable, independientemente de que luego la niña, con tal de mantener ese momento de gloria, cometiera actos fraudulentos. José, ¿y esa parte presuntamente auténtica, esa parte paranormal, se pudo explicar de alguna manera? Bueno, el hecho de que Janet fuera el foco de los sucesos llevó a pensar a los investigadores que tal vez era por su entrada en la adolescencia. Caramba. Esa es una etapa de cambios y hay quienes defienden que existen casos de adolescentes que producen a su alrededor y por supuesto sin querer fenómenos extraños o que actúan de catalizador de energías que existen pero que habitualmente están dormidas. El matrimonio Warren, durante sus posteriores investigaciones, pudo no solo verificar que era cierto todo lo que se había contado hasta el momento, sino que también Ed y Lorraine obtuvieron material de audio insólito, como unas voces amenazantes que parecían surgir de la nada. De esa manera, a través de todos esos resultados, el caso Enfield se convirtió en un expediente más de este sorprendente matrimonio, para pasar después a convertirse en una película que pone los pelos de punta. Escuchas La Noche con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Esta noche te estamos contando la historia del matrimonio Warren, investigadores de sucesos sobrenaturales. Algunos de los casos en los que trabajaron se han hecho muy populares, gracias al cine, como ocurre con el expediente Enfield. Nos gustaría que viajarais a Londres y que durante 3 días os convirtierais extraoficialmente en nuestros ojos y oídos. No tenéis que hacer nada. Si es un fraude, os dais media vuelta y regresáis. Pero si no lo es, entonces hay una familia en Londres que necesita desesperadamente nuestra ayuda. Te contábamos la historia que tuvo lugar en una humilde casa del barrio londinense de Enfield. Allí, donde vivían Peggy Harper y sus 2 hijas pequeñas, comenzaron a ocurrir sucesos sin explicación. Camas que se movían, ruidos extraños, puertas que se abrían y cerraban en habitaciones vacías, agua que emanaba de la nada, sillas que levitaban, fuerzas invisibles que lanzaban objetos de forma violenta. Pero los sucesos paranormales no quedaron ahí. Los investigadores especializados en sucesos extraños determinaron que una de las hijas de Peggy Harper había sido poseída por un espíritu. El alma de un hombre que había fallecido en esa misma casa, medio siglo antes. De ella salió una luz fosforescente. Adoptaba posturas del todo extrañas. Insultaba con voz masculina a cualquiera
se le pusiera por delante. Ella se convirtió en el foco de la fenomenología que se había adueñado de aquella casa en Enfield. ¡Lárgate, déjanos en paz! ¡Oh, cállate, imbécil! La historia no estuvo exenta de polémica. Se verificó que la niña Janet provocaba ruidos extraños de manera intencionada. Buscaba prolongar su particular momento de gloria. En cualquier caso, el resto de sucesos paranormales sí fueron verificados por investigadores especializados. Entre ellos, el matrimonio Warren. En este expediente del matrimonio Warren, hemos hablado de una niña que fue el foco de los fenómenos violentos de una vivienda del municipio británico de Enfield. Al igual que ese caso, ha habido otros aún más aterradores en los que una persona, independientemente de su edad, no solo ha atraído sucesos insólitos, sino que su cuerpo ha sido poseído por un espíritu. Un asunto realmente controvertido. Hay personas que parecen estar poseídas por seres demoníacos y que requieren de un exorcismo. Queremos conocer lo que rodea a este tipo de historias, auténticos casos de posesión. Y para ello hemos contactado con el investigador y escritor José Manuel García Bautista, un hombre que ha tenido la oportunidad de estar presente al menos en 5 exorcismos. José Manuel, buenas noches y bienvenido a COPE. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches. Usted ha vivido de cerca un exorcismo. ¿Cómo es exactamente un exorcismo? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que dista mucho, se aleja mucho del estereotipo que todos tenemos en mente, ¿verdad? Que popularizara antaño pues la película El Exorcista. Habitualmente lo que nos vamos a encontrar es en un lugar sagrado, es decir, en una iglesia, en un templo, a una persona que estando tranquilamente, estando en una silla, sentada de una forma relajada aparentemente, pues en el momento en el que comienza ese ritual, según los textos de la iglesia, según el ritual romano, pues inmediatamente comienza a convulsionarse, comienza a tener espasmos que son sumamente extraños, empieza a hablar lenguas extrañas, empieza a tener un comportamiento desigual, un comportamiento casi dual, y es en ese momento cuando, bueno, pues se comienzan a comprobar las pautas que se dan en los exorcismos, aquellas indicaciones que el sacerdote va realizando y aquellas también pruebas de la aversión que tiene esa persona precisamente por lo que es todo lo que concierne a lo religioso. Por tanto, es un poco el estereotipo que nos vamos a encontrar en un exorcismo real. En alguno de los casos que usted ha vivido personalmente de exorcismos, ¿se pusieron de manifiesto esas cualidades del poseído? Sí, se pusieron de manifiesto. De hecho, estuve en los sótanos de una iglesia sevillana muy conocida, un sitio además muy céntrico, en los que había una chica con 17 años, 18, en los que, bueno, pues aparentemente, Adolfo, no iba uno a sospechar siquiera de aquella capacidad que tenía esa cría, que podía tener pues bueno, la fuerza de una persona de su edad, de esos 18 años, y sin embargo, fíjate que cuando ese sacerdote la trató de bendecir, pues comenzó a retorcerse entre dos personas, no eran capaces de controlarla, se les añadieron 2 más, con lo cual eran casi 4 personas las que la hacían firmemente a la silla, tampoco podían de alguna forma pues calmarla, a sujetarla, y hay un momento en el que incluso se pone de manifiesto esa capacidad que tienen los poseídos de leer el pensamiento de las personas que se encuentran en esa misma sala, algo que hizo, algo que demostró, algo que a mí me demostró personalmente, y que, bueno, no es cuestión de creer o no creer, es cuestión de que te lo están demostrando en ese momento.
¿En qué lugares se realiza un exorcismo? Es decir, ¿estamos hablando de casas particulares? ¿Hay algún sitio donde necesariamente tiene que practicarse o no? Sí. Fíjate que en pocas ocasiones nos vamos a encontrar que un exorcismo se practica en una casa particular. Sí es verdad que se da lo que se conoce como exorcismo terapéutico, que es en aquellos casos que sabemos a ciencia cierta que no hay un fenómeno de posesión. Sin embargo, el sacerdote se acerca a bendecir una casa o a hacer un ritual de exorcismo sobre una casa presuntamente encantada, porque los poseídos no tienen por qué ser personas simplemente, también pueden ser inmuebles, y se realiza más con un fin psicológico para calmar a la familia. Pero cuando se trata de una persona, habitualmente se hace en el lugar sagrado, iglesia, ermita, catedral, basílica, es decir, todo lo que haya sido un suelo consagrado, y a partir de ahí, evidentemente, siguiéndose rituales romanos, pues el sacerdote, con traje talar respectivo y, bueno, todos los instrumentos que se le tienen que poner cuando se realiza un exorcismo, pues comienzan a realizarse ese ritual que, como te digo, no debe de salir de una iglesia. José Manuel, lo que me has contado hasta el momento se refiere a exorcismos realizados por autoridades católicas. ¿Alguna vez ha presenciado algún exorcismo, digamos, no oficial? Sí, fue quizás uno de los peores exorcismos que yo recuerdo. Fíjate que en una noche como la que tenemos ahora mismo y precisamente recordando aquello, uno casi se le hiela la sangre porque lo realizaba un santero en la Sierra Norte. Y bueno, llega un momento en el que ese señor pretendía hacerle beber... Perdón, Sierra Norte es en la provincia de Sevilla, ¿no? En la provincia de Sevilla, disculpa, efectivamente. Correcto, sí. Provincia de Sevilla, Sierra Norte, y en ese momento, bueno, pues aquel individuo pretendía hacerle beber a un chico que no tendría más de 8 años, un bebedizo a base de vinagre, de sal, de aceite. Bueno, aquello era prácticamente mezclar ácidos y bases. Quien esté un poquito instruido en química sabe que esto es una bomba de relojería para el cuerpo, y fue un momento en el que se puso de manifiesto en muchas ocasiones la incultura, la superchería popular, ¿verdad?, en la que, bueno, pues un simple niño travieso comenzaban a decir en el pueblo que es que el niño tenía al demonio dentro, y la familia tanto es así que se atrevió a recurrir, pues bueno, una persona que tenía esas dotes según las personas que también habían ido a consultarle otras dolencias en el pueblo, y bueno, se atrevió a practicar un exorcismo. De hecho hace ya la friolera de 19 años, y bueno, acabó casi en manos de la policía local, porque evidentemente pudo haber acabado en tragedia. Estoy hablando con José Manuel García Bautista, él es investigador, escritor, ha vivido personalmente hasta 5 exorcismos. Si tuviera que resumir todo lo que ha investigado en este terreno y todo lo que ha experimentado, ¿cree que habría un fenómeno real tras las posesiones? Sí, no me cabe ninguna duda. Fíjate que a mí en este caso me hacen ir a esas sesiones de exorcismo como periodista imparcial, en este caso, de mi ciudad. Pero es curioso, Adolfo, porque hay un fenómeno real, indudablemente. Lo que hay que saber bucear y separar muy bien es el fenómeno real si pertenece al mundo de lo psíquico, de lo mental, de lo psiquiátrico, de lo psicológico, aquello que está anidado dentro del cerebro de la persona y que, por supuesto, tiene un tratamiento médico, y aquello que, descartado lo que la ciencia nos dice, descartado hasta donde llega la medicina, hay un fenómeno que realmente se escapa de las manos de la ciencia. En ese momento sí te puedo decir que hay un fenómeno real. Hay un fenómeno real en cualquiera de las dos vertientes y se comprueba con los innumerables casos que habitualmente se dan. José Manuel García, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches. Compañero, fuerte abrazo, buenas noches. Gracias. Esta noche estamos conociendo los casos más espeluznantes investigados por el matrimonio Warren. Contamos antes los detalles del expediente Enfield. Ahora pasamos a otro expediente. Esta historia despertó el interés del matrimonio Warren después del hecho criminal que sucedió en la vivienda del 112 de Ocean Avenue, en el municipio norteamericano de Amityville.
una vez que esa casa, después de aquellos crímenes, fue habitada por otra familia, se desencadenaron los fenómenos paranormales. Pero antes, contemos la semilla de este fenómeno. Es posiblemente el más aterrador de todos los expedientes del matrimonio Warren, porque está precedido por una de las matanzas familiares más espantosas que se recuerdan. Madrugada del 13 de noviembre de 1974. Amityville, Estados Unidos. En el 112 de Ocean Avenue, Ronald DeFeo se levantó de la cama y cogió un fusil. Sus padres y sus 4 hermanos dormían profundamente, mucho más profundamente que cualquier otra noche, porque habían sido drogados con narcóticos durante la cena. Primero mató a sus padres de un disparo en la cabeza. Después hizo lo mismo con sus hermanos. Una vez muertos, los puso a todos boca abajo, en la misma cama en la que habían muerto, con los brazos cruzados bajo la cabeza y bien arropados por mantas, como si durmieran tranquilamente. Luego limpió la sangre y se marchó a trabajar bien temprano, como cada día, como si nada hubiera ocurrido. Ronald DeFeo siempre mantuvo que aquella casa de Amityville estaba habitada por espíritus malignos, seres diabólicos que escuchaba en su cabeza y que le incitaban a matar. Tras su detención y su ingreso en prisión, aquella vivienda en el 112 de Ocean Avenue se puso a la venta. Muy poco tiempo después, aparecieron unos compradores, la familia Lutz, una familia que presuntamente vivió experiencias paranormales aterradoras. Unas experiencias que fueron investigadas por el matrimonio Warren. Experiencias que escapan a toda lógica. José Manuel, ¿esta vivienda donde hubo un delito criminal ya era un territorio de por sí para lo siniestro, verdad? Efectivamente, porque originariamente fue usado por los indios nativos para aislar a los enfermos y a los locos. Allí se quedaban sin ayuda, sin compañía, incluso morían de hambre, y era en ese mismo enclave en el que los muertos eran enterrados. Algún tiempo después, a finales del siglo XVII, los colonizadores se apropiaron del entorno de manera violenta, como era habitual en la época. En ese momento todavía no se había construido ninguna casa, ¿verdad? No, en ese momento no. La primera casa se construyó después y también fue bastante polémica. La levantó un holandés llamado John Ketcham, un hombre que había sido expulsado de otros municipios por practicar brujería. Cuando la casa estuvo lista para ser habitada, parece que John realizó allí pactos satánicos, realizó sacrificios animales e incluso, según aseguran algunos cronistas, llegó a practicar sacrificios humanos. Pero cuando el dueño murió, la casa fue incendiada para acabar así con la maldad que se creía que habitaba allí. En el año 1928 se construyó la estructura de la famosa vivienda que hoy todos conocemos. Por ella pasaron varias familias hasta que finalmente fue ocupada por la familia DeFeo, Ronald y Louis, y sus hijos, Ronald, Allison, John, Duff y Mark. En el caso de Ronald Jr., José Manuel, se puede hablar de alguien
Y tenía problemas emocionales, ¿verdad? Sí, era un joven un poco inadaptado. Además, con el padre se llevaba a matar y por lo que cuentan, ambos se enzarzaban continuamente en discusiones. Se podría decir que los dos chocaban porque tenían un carácter violento. Esa tensión, siempre presente en la casa, provocó que Ronald fuera por el mal camino, que hiciera amistades poco recomendables e incluso que se metiera en el mundo de las drogas. Pero la auténtica explosión ocurrió el 13 de noviembre de 1974. Fue una auténtica carnicería. ¿Se habían producido ya por entonces fenómenos paranormales? Sí, aunque no sabemos si fueron reales o no, por los problemas mentales de Ronald que ya hemos comentado. El caso es que él siempre aseguró que escuchaba voces en su cabeza y que en aquella ocasión esas voces incluso lo empujaron a matar. Y mató con total premeditación porque aquella noche, en la cena, echó productos narcóticos en la comida para adormecer a todos los miembros de su familia. Después se tumbó en la cama a esperar a que la droga hiciera efecto y a las 3:15 de la madrugada se levantó, cogió un rifle de caza que guardaba en su habitación y se puso en marcha. 3:15 de la madrugada, memorizas ahora. ¿Cuáles fueron sus pasos a partir de ese momento? Primero entró en la habitación de sus padres, Ronald y Louise, y a los dos les disparó en la cabeza sin darles tiempo siquiera a reaccionar. Después hizo lo mismo con sus dos hermanos, con Mark y con John, de 12 y 9 años respectivamente, que dormían juntos en una misma habitación. A pocos pasos de allí se encontraba el dormitorio de Allison, de 13 años, que era la única que se despertó al oír los disparos porque aquella noche no había cenado y por lo tanto no consumió el narcótico. La niña se levanta, muy extrañada, se acerca a Ronald y el hermano la acompaña de nuevo a su cama fingiendo una tranquilidad absoluta para después matarla de otro disparo. Y su otra hermana, Dawn, de 18 años, que dormía en la planta baja, corrió la misma suerte. Como si de maniquíes se tratara, Ronald DeFeo colocó boca abajo a sus familiares muertos. Les cruzó los brazos por debajo de la cabeza, como si descansaran, y los tapó con las mantas. Después, limpió la sangre que había en las paredes y muy temprano se marchó a trabajar. A mediodía hizo una llamada a casa, aun sabiendo que nadie respondería. Quería tener una coartada que amplió saliendo a almorzar con su novia. Para reforzar más su versión, José se puso en contacto con un amigo, ¿no? Sí, buscó a su amigo Bobby en el bar en el que trabajaba y le contó que le era imposible entrar en su vivienda porque se había dejado la llave dentro y notaba extraño que su familia no le abriese. Bobby le acompañó a la vivienda, los dos se colaron por una ventana y al ver los cuerpos de sus padres y de sus hermanos masacrados por las balas, Ronald fingió, puso cara de horrorizado y salió a la calle gritando hasta que alguien llamó a la policía. Los agentes llegaron inmediatamente y se enfrentaron también a aquella imagen dantesca de una familia asesinada casi al completo. Una familia que sería enterrada, por cierto, 2 días después en el cementerio de St. Charles. Supongo que Ronald DeFeo fue considerado sospechoso automáticamente, ¿no? Por supuesto, aunque él negó su implicación en los crímenes en todo momento, fue considerado sospechoso desde el principio. De hecho, en cuanto le presionaron en los interrogatorios, Ronald terminó por confesar. Y aquí entra un poco la parte enigmática, la parte de misterio, porque el asesino aseguró que la casa estaba encantada, que en ella habitaban fuerzas malignas y que sus voces se le metían en el cerebro empujándolo a matar. Es más, llegó a insinuar que esas energías poseyeron su cuerpo y que fueron ellas las que realmente asesinaron a sus padres y a sus hermanos. Esa versión de las voces misteriosas influyó en el veredicto del jurado. No, para nada. Como es lógico, aquello no le restó culpa al asesino de cara al jurado y Ronald fue condenado a 150 años de cárcel. La casa de los crímenes, esa casa que dicen que estaba maldita, fue puesta a la venta poco después y lo compró un matrimonio con 3 hijos. El matrimonio formado por George y Cathy Luz. Madre mía, ¿cómo está esto? Aquí hay que echar horas. Sí. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Tendremos que mirar a ver qué hay. No sé. Podría haber antigüedades de gran valor. O un montón de trastos que el anterior propietario no quería. Ahora todo es nuestro. Voy a hacer café. Vale, ahora subo. Voy a ver si puedo encender la caldera. A ver si es verdad. Hace mucho frío. A partir de aquí entramos en lo paranormal
y por tanto en la intervención y el estudio del matrimonio Warren. Como toda casa maldita, en la de Amityville la maldición se activó de nuevo cuando aquella nueva familia se instaló en ella. Fueron ellos los que, a partir de ese momento, se enfrentaron a sucesos paranormales de todo tipo. ¿Ed? ¿Lorraine? Sí. Hay alguien que quiere hablar con vosotros. Hola. Gracias, Drew. De nada. Gracias. Hasta luego. ¿Podemos ayudarla? Algo horrible está pasando en mi casa. ¿Podrían ir a echar un vistazo? Verá, se nos hace tarde. Nos están esperando en casa. No lo entienden. Claro que sí. Suele haber algún tipo de Tengo explicación 5 hijas racional. que están muertas de miedo. Temo que esa cosa quiera hacernos daño. En fin, tienen una hija. ¿No harían cualquier cosa para protegerla? Por favor, tienen que ir a echar un vistazo. Claro que iremos. Por supuesto. Para saber qué tipo de acontecimientos extraños se manifestaron en Amityville, hemos invitado al divulgador y escritor Carlos Cala. Él es autor de la obra Aquella casa maldita en Amityville, de la editorial EDAF. Carlos, buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En primer lugar, estamos hablando de una vivienda que fue escenario de una auténtica masacre. No hace falta ser muy aprensivo para tener cierto reparo a la hora de vivir en un lugar así. Por eso, la familia Luz compró la casa a sabiendas de lo que había ocurrido allí. Pues sí, lo sabía. Eran conscientes porque cuando ellos cuando visitaron la casa para comprarla un año después de los crímenes terribles que habían tenido lugar allí, la agente de la inmobiliaria que les mostró la vivienda se lo advirtió. Ellos, por supuesto, conocían la historia porque además fue un hecho que sobrecogió no solo a la población estadounidense, sino de todo el mundo. Una persona, un joven que había matado a toda su familia, a los 2 padres y a los 4 hermanos, pues fue un hecho que sobrecogió prácticamente a todo el mundo cuando esa noticia se conoció, y ellos sí la conocían, pero ellos dijeron que ellos no creían en fantasmas y que no era un hecho que a ellos les impidiera interesarse por la casa y por comprarla como así hicieron. Uh-huh. ¿En qué momento empiezan los miembros de esta familia a darse cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo en el 112 de Ocean Avenue? Pues prácticamente desde el primer momento, desde el primer día, porque el primero que empezó a notar algo extraño, según ellos relataron después de estas vivencias, fue el cabeza de familia, digamos, el padre, George Lutz, fue el que empezó a sentir cosas extrañas, como por ejemplo un frío terrible en cualquier lugar de la casa. Empezó, por ejemplo, desde el primer día a despertarse todos los días a la misma hora, por la madrugada, a las 3:15 de la madrugada, que curiosamente fue la hora en la que un año antes habían cometido los crímenes. Y pues eso, prácticamente desde el primer día empezaron a sentir pues que allí ocurría algo. Carlos, hay un fenómeno paranormal que destaca respecto del resto. Es la levitación de Kathy, de la esposa. ¿De qué manera se produjo ese suceso? Pues según ellos contaron, ellos mismos relataron más tarde, una vez que abandonaron la casa, eso ocurrió 2 veces, creo recordar. Ocurrió dos noches más o menos a la mitad. Ellos vivieron en la casa solo 28 días. A los 28 días la abandonaron, además con lo puesto, y no volvieron más. Pero más o menos a la mitad, cuando llevaban 2 semanas viviendo en la casa, una noche George se levantó, como tantas otras noches, porque escuchaba cosas o porque sentía pues que algo extraño estaba pasando en el embarcadero o en la propia habitación de su hija pequeña, de Melissa. Bueno, de hecho oía voces como le ocurría a Ronald DeFeo, ¿no? Bueno, eso es una cosa que se ha dicho. Más que voces, lo que George escuchaba era, pues eso, ruidos de golpes o por ejemplo de puertas que se cerraban o se abrían. Veía cosas, sí que escuchaba, y eso le pasó varias veces, como una banda de música
que empezaba de pronto a sonar de madrugada, empezaban a tocar una marcha militar en la planta de abajo mientras ellos dormían en la planta de arriba, y solo lo escuchaba él. Escuchaba esa banda de música tocar, y una de esas noches que se levantó precisamente porque había escuchado algo raro, al volver a la habitación vio que según contó, vio que su esposa estaba levitando sobre la cama, estaba flotando en el aire, y entonces él le tiró del brazo para devolverla de nuevo a la cama. Y una de esas noches, eso fue una noche y otra que volvió a levitar su esposa, al devolverla a la cama, se dio cuenta de que tenía como unos rasguños o unos arañazos en la cara y en el cuerpo, que desaparecieron a las pocas horas, pero que fue algo muy extraño porque obviamente nadie se los había hecho. Existe un pasaje curioso, ciertas apariciones extrañas de las que fue testigo una de las hijas de este matrimonio. ¿Cómo fueron esas visiones? Sí, eso además ocurrió desde el primer día. La pequeña Melissa, que era la hija menor de este matrimonio, tenía, pues como muchos niños, ¿no?, a su edad, o eso pensaban los padres, un amigo imaginario con el que hablaba, con el que se comunicaba, pero ella no lo veía como un amigo imaginario, sino que efectivamente lo veía como que lo veía allí presencialmente en su habitación y en cualquier otra parte de la casa, ¿no? Ella le llamaba Jody, y era, según describía y según ella dibujó después, porque le hicieron dibujar qué es lo que veía y con quién hablaba y quién era Jody, era un cerdo. Curiosamente, George y su esposa, Kathy, los dos llegaron a ver la cabeza de un cerdo a través de la ventana con unos ojos rojos mirándoles fijamente, una vez desde el exterior de la casa y otra vez desde el interior, una de esas noches que George se levantó para ir al embarcadero, para cerrar la puerta o para ver qué pasaba porque oía cosas, pues al mirar hacia la casa y al mirar hacia la ventana de la habitación de su hija, vio a su hija pequeña mirándole a él por la ventana y junto a ella la cabeza de un cerdo con los ojos rojos. Madre mía de mi alma. Se llegó a realizar una investigación en profundidad por parte de especialistas en este tipo de cuestiones. Sí, de hecho, el sacerdote que fue a la casa el primer día a bendecir la casa, porque ellos se lo pidieron, sobre todo después de lo que había pasado un año antes, ese sacerdote que después jamás pudo volver a la casa. Ellos le llamaron varias veces, cada vez que les ocurría algo, le llamaban para ver si les podía ayudar, pero siempre ocurría algo, o se cortaba la comunicación o él sufría algún problema de salud que le impedía ir a la casa, en fin, siempre ocurría algo, y él mismo, una de esas veces que sí pudieron un poco, sí que les recomendó que consultaran lo que allí ocurría con algún experto en fenómenos paranormales, algún parapsicólogo, y lo primero que hicieron fue llamar a la novia de un amigo de George, que estuvo allí, era medium, estuvo visitando toda la casa y vio que allí había algo, había presencias, había entidades, según les contó. Algunas eran buenas, que Kathy las sentía, de hecho, esas entidades buenas que le provocaban pues un olor agradable a veces, o incluso se sentía como acariciada por una pequeña brisa, era para contrarrestar otras presencias malignas que decía esta medium que había en la casa y que lo que quería era hacerles daño. Y las presencias buenas lo que intentaban era pues proteger o tranquilizar de alguna forma a Kathy. Ese fue el primer estudio que se hizo. No fue un estudio, fue realmente una visita que hicieron como amigos a la familia, pero luego ya una vez que se marcharon de la casa sí que hubo un estudio más en profundidad. A los 28 días de marcharse, sí que hubo equipos de parapsicólogos que estuvieron allí estudiándolo, entre ellos el matrimonio Warren, que es muy conocido dentro del mundo de lo paranormal, y que efectivamente comprobaron y contrastaron lo que ellos decían con lo que sentían, y dijeron que efectivamente en la casa había energías muy fuertes, muy poderosas, algunas de ellas negativas. Los Warren, que son nuestros protagonistas de esta noche. Estoy hablando con Carlos Cala, autor de la obra Aquella casa maldita en Amityville, de la editorial EDAF. Dos cuestiones para terminar. ¿Qué opinas de aquellos que aseguran que los Lutz se inventaron una historia presuntamente pactada con Ronald DeFeo, con el criminal, a cambio de dinero para que los jueces
creyeran que esas voces malditas eran reales y que así sus crímenes tuvieran, no sé, una excusa, una justificación. Sí, la verdad es que se ha dicho varias veces que las historias que contaban los Lutz pues eran pues eso, inventadas, que algunos dijeron eso, dijeron que habían pactado con Ronald, pero en realidad de eso pruebas no existen. Que se inventaran la historia, bueno, pues la verdad es que yo siempre digo lo mismo. Yo no soy ningún experto ni en parapsicología ni en fenómenos paranormales. Tampoco tengo por qué dudar de lo que ellos cuentan. Ellos dijeron que eso les pasó. En fin, pues yo no soy quien para dudar de esa historia. No tengo ninguna información para ello. Carlos, una pregunta. Los inquilinos que posteriormente han habitado esa vivienda, Amityville, ¿también se han hecho eco de sucesos extraños? Las personas que luego han comprado la casa, que la casa se ha vendido varias veces, desde que ellos la dejaron hasta el año 2006, que fue cuando yo publiqué la novela, se vendió 3 veces. Curiosamente, cada 10 años se vendía la casa. Luego se ha vendido otras veces más después de ese año. Y lo cierto es que las familias no han guardado como un hermetismo un poco extraño en torno a esta historia. Ellos no han querido pronunciarse nunca, no han hablado de la casa, tal vez un poco cansados por el hecho de todo el fenómeno fan, digámoslo así, que existe en torno a la casa del 112 de Ocean Avenue en Amityville. Y ellos pues un poco cansados tal vez por esa presencia casi constante de personas alrededor de la casa, que incluso les llevó a unos compradores a en algún momento cambiar las ventanas, esas típicas características de la casa que eran semicirculares, las cambiaron para que la casa fuese un poco menos reconocible, pero aún así las personas seguidores de esta historia seguían yendo hasta allí, y un poco cansados de esto, ellos siempre han guardado un hermetismo y un secreto bastante profundo, y yo no tengo conocimiento al menos de que ninguno de ellos haya relatado que les ocurriera nada en el interior de esa casa. Carlos, gracias por atenderme, gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros, buenas noches. Esta noche hemos abierto los que posiblemente sean los 2 expedientes más impresionantes que investigó el matrimonio Warren. Expedientes en los que los fenómenos paranormales han sido intensos, incluso violentos, en los que se han producido extrañas posesiones. Son solo 2 expedientes entre el enorme listado de casos que los Warren han investigado en las últimas décadas.